Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de la ESO el tema de movimiento, y en particular el apartado correspondiente a caída libre. La caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que estudió ya Galileo allá en el siglo XVII. Él analizó el movimiento de caída de un objeto en el campo gravitatorio terrestre y observó que si medía la posición de ese objeto a intervalos regulares de tiempo, en esos intervalos regulares cada vez recorría una mayor distancia, lo cual era sintomático de que la velocidad iba en aumento. Para resolver ejercicios de movimiento, tomaremos siempre un sistema de referencia que colocaremos de forma libre, como nos convenga en cada caso. En este caso, tomaremos un sistema de referencia con el eje de posiciones orientado hacia abajo, en sentido descendente, y con el cero situado en el punto de partida. Desde ese punto, desde el cero, mediremos las posiciones en nuestro eje. Las magnitudes vectoriales que operen en el sentido del eje que hemos tomado operarán con signo positivo, mientras que las magnitudes vectoriales que actúen en sentido contrario a la orientación tomada para nuestro eje operarán con signo negativo. Es importante tener muy clara cuál es la orientación de nuestro eje. No solo es un dibujo, es una toma de una decisión que corresponde precisamente a la orientación positiva para nuestras magnitudes vectoriales y a la orientación negativa para las mismas. En nuestro caso, la aceleración de la gravedad descendente tendrá carácter positivo y la velocidad inicial, si es el movimiento de caída, no lo lanzamos, dejamos caer el objeto. Si abrimos simplemente los dedos para que nuestro objeto caiga por la acción de la gravedad, la velocidad inicial será cero. Con ello podemos entrar en las ecuaciones de movimiento particularizando los valores concretos de la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración para nuestro caso concreto. La posición inicial estamos diciendo que es nula porque partimos exactamente del punto cero en nuestro eje. La velocidad inicial también lo va a ser y por tanto nuestras ecuaciones se van a simplificar mucho. Además, tomaremos como valor de g 9,81 metros segundo cuadrado aproximado a 10 metros por segundo al cuadrado. El motivo es que en un curso como el nuestro no nos interesa tanto llegar a resultados precisos, cuanto más aprender metodologías de trabajo y consecuentemente en el futuro ya haremos cálculos con muchísima más precisión en cursos más evolucionados. La velocidad no depende de la masa, aunque esto solo podemos defenderlo en condiciones ideales. Cuando nosotros estudiamos movimientos, lo hacemos en un entorno atmosférico, lo hacemos con un objeto que se mueve en el aire y que por tanto experimenta una cierta fricción con el mismo. Esa situación nosotros no la podemos estudiar, no tenemos capacidad matemática en este momento para poder abordar esa circunstancia. Por tanto, consideraremos movimientos ideales. Algo así como si tenemos un tubo en el que hacemos el vacío y dejamos caer nuestro objeto. En esas condiciones, si dejamos caer dentro de un tubo en el que hacemos el vacío una pesada bola de plomo y una hoja de un árbol, veríamos que ambos caen con la misma velocidad e impactan en el mismo momento en el suelo. Estas serán las condiciones con las que nosotros trabajaremos. Despreciaremos en todo momento la fricción con el aire, trabajando por tanto en condiciones ideales. En estas condiciones, nuestras ecuaciones se transforman en unas mucho más sencillas. No hay término de la posición inicial, como decíamos antes, no hay término de la velocidad inicial tampoco, en consecuencia solo nos queda el término de la aceleración. Y en la velocidad pasa lo mismo. No vamos a tener el término de la velocidad inicial, porque es nula, y solo tenemos el término gt de la aceleración. Si representamos estas funciones gráficamente, S en verde, V en rojo y A en azul, frente al tiempo, lo que observamos es una aceleración constante, la gráfica en azul, en valor 10 metros por segundo cuadrado, independientemente del tiempo en el cual midas. Una velocidad, que es una recta que pasa por el origen de coordenadas,
de acuerdo con la ecuación v igual a g por t. Si v es la ordenada y g es la abscisa, la pendiente es g. Y S, que es la gráfica que está trazada en verde, es una función cuadrática. Consecuentemente, la gráfica corresponderá a una parábola que, dado que el coeficiente principal es positivo, porque recuerda que la aceleración de la gravedad g es positiva al tener la orientación seleccionada como positiva en el eje, va a tener un mínimo, va a estar orientada hacia arriba, aunque lo que estamos representando aquí es solo la mitad que corresponde a los tiempos positivos, dado que la otra mitad, que correspondería a tiempos negativos, no tiene sentido físico. En la gráfica que corresponde a la velocidad, si medimos la pendiente, la tangente del ángulo, nos da el valor de la aceleración. Vamos a analizar este movimiento mediante un ejemplo cuantitativo. Una bola cae partiendo del reposo desde una altura de 100 metros. Calcula la posición y la velocidad al cabo de 1, 2, 3 y 4 segundos. Y vamos a tomar como g el valor aproximado de 10 metros por segundo al cuadrado. Nuestro movimiento es una caída libre, se deja caer partiendo del reposo, velocidad inicial 0, en la cual el objeto va recorriendo distancias mayores a intervalos regulares de tiempo. Tomaremos nuestro sistema de referencia con el 0 localizado en el punto de partida y el eje tomado en sentido descendente, de manera que las magnitudes que apuntan hacia abajo, descendentes, entrarán en las ecuaciones con signo positivo, mientras que las que actúan en sentido contrario, hacia arriba, ascendentes, entrarán en las ecuaciones con signo negativo. Dicho esto, la aceleración tiene orientación positiva, la velocidad inicial es nula, nos dice el enunciado que el móvil parte del reposo y escribimos, por tanto, nuestras ecuaciones de movimiento. Ahora tan solo nos queda particularizarlas en los tiempos indicados en el enunciado. Cuando t es igual a 1, llevamos el valor 1 segundo al tiempo y observamos que el tiempo está elevado al cuadrado, lo cual supone elevar el número y la unidad. Cuando la unidad se eleve al cuadrado, tendremos segundo al cuadrado multiplicando, y dado que en la aceleración tenemos segundo al cuadrado dividiendo, podemos simplificarlas. El resultado, 5 metros. Nuestro móvil, la bola de la que habla el enunciado, recorre en el primer intervalo de tiempo 5 metros. Está en posición 5 metros. La velocidad la obtengo multiplicando la aceleración por el tiempo, y después de simplificar el segundo del tiempo con uno de los segundos que dividen en el denominador de la unidad de la aceleración, obtengo un valor de 10 metros por segundo, lo cual se corresponde con el concepto de aceleración. 10 metros segundo cuadrado indica que en cada segundo de tiempo que transcurre, la velocidad aumenta 10 metros por segundo. Efectivamente, si partió del reposo con velocidad 0, en un segundo aumentó 10 unidades, por tanto su velocidad será 10 metros por segundo. Si nos vamos al apartado B en t igual a 2 segundos, repetimos el cálculo, de nuevo las unidades las podemos simplificar, las unidades de tiempo, y obtenemos un valor de 20 metros. Importante este detalle, en el primer segundo había recorrido 5 metros. Desde t igual a 1 a t igual a 2 también va un segundo, y va desde los 5 hasta los 20. La posición ahora es 20 metros con respecto al punto de partida, con lo cual en ese segundo intervalo de tiempo recorrió desde 5 hasta 20, 15 metros. Lo hizo porque la velocidad va en aumento y por tanto en el mismo intervalo de tiempo recorre una distancia más grande. ¿Cuál es la nueva velocidad? Sustituyo el valor del tiempo en la ecuación de v y obtengo 20 metros por segundo, lo cual vuelve a ser coherente con el concepto de aceleración. Desde t igual a 1 a t igual a 2 transcurre un segundo y en ese segundo la velocidad aumenta 10 metros por segundo. Es decir, si en t igual a 1 tenía velocidad 10 metros por segundo, al aumentar otros 10, 20 metros por segundo es la nueva velocidad.
De nuevo puedo simplificar las unidades de tiempo. En t igual a 3 repito el proceso exactamente igual. Voy sustituyendo los valores del tiempo en las ecuaciones de posición y velocidad y voy obteniendo los respectivos valores de la posición y la velocidad. Puedo ver que ahora la posición es 45, avanzó desde 20 hasta 45 durante ese segundo, con lo cual recorrió 25 metros. En el primer segundo 5, en el siguiente segundo 15, en el tercero 25. Cada vez va recorriendo una distancia mayor. Y en cada segundo, a su vez, la velocidad va aumentando de 10 metros por segundo en 10 metros por segundo. Aumenta 10 metros por segundo en cada segundo de tiempo que transcurre. Lo podemos constatar también en t igual a 4, en donde de nuevo observamos el aumento de velocidad de 10 metros por segundo. Si todo ello lo presentamos en una tabla y a continuación lo representamos en una gráfica, S en verde, V en rojo y A en azul, obtenemos, como decíamos antes, la gráfica constante de la aceleración en valor 10 metros por segundo cuadrado. La gráfica de la velocidad como una recta que pasa por el origen de coordenadas y la gráfica de la posición, de modo que efectivamente en t igual a 0 la posición es 0, en t igual a 1, 5 metros, tal como vemos en la gráfica. En t igual a 2, 20, la posición es 20 metros. En t igual a 3, 45. En t igual a 4, 80. Y así podríamos continuar asignando valores a t. Es importante que tengamos en cuenta que estamos calculando la posición, la coordenada de posición, no la distancia. Si yo quiero obtener la distancia, tendré que restar a la posición de un punto determinado la que tenía anteriormente. Entonces sé cuándo avanzó desde t igual a 1 hasta t igual a 2. En la gráfica de la velocidad puede ir un poquito más allá y leer, escogidos dos puntos, leer los valores obtenidos en la propia gráfica. Si escojo estos dos puntos, puedo escoger los que quiera. Yo tomé estos dos. En el primer punto, t vale 3 y la velocidad es 30 metros por segundo. Fíjate que estoy en la gráfica roja y por tanto esta unidad será unidades de velocidad. En t igual a 5, sería este punto, la velocidad es 50 metros por segundo. Si yo quiero trabajar con este triángulo, la tangente de este ángulo será la magnitud del cateto opuesto partido la magnitud del cateto contiguo. Esta tangente coincidía en una gráfica VT con la aceleración. Por tanto, el cateto opuesto, que es este segmento, es el que va desde 30 hasta 50, es decir, 20 metros por segundo, lógicamente unidades de velocidad. En el caso del cateto contiguo, tendría el tiempo que va desde 3 hasta 5, es decir, 2 segundos. Si ahora busco la tangente como la medida del cateto opuesto partido la medida del cateto contiguo, son 20 metros por segundo de cateto opuesto partido 2 segundos de cateto contiguo. 20 partido 2, 10 metros partido segundo al cuadrado. Es decir, g, la aceleración que efectivamente tenemos representada en 10 metros por segundo al cuadrado. Como ves, el planteamiento es coherente de acuerdo con las posiciones, velocidades y aceleraciones y sus interpretaciones gráficas. Y es todo por esta sesión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigante.